los seguidores, en unos segunditos empezamos. Así que vayan sumándose. Muy buenos días a todos, veo los nombres de mucha gente conocida. Muy buenos días a todos, chicos, chicas, encantado de ver los que están conectados. Bueno, pues empezamos. 17 de abril, 11 de la mañana, hora canaria. Comenzamos el 6º capítulo del programa Cocoro. Desde Barcelona, nuestra community manager, María Victoria Villalón. Buenos días, María Victoria, Maribí. Y de las Islas Canarias, quien les habla, Pedro Fleita. Hoy tengo el placer de recibir en nuestro programa al doctor Asensio Lidón, que es instructor senior de la Bullín Candoyo, doctor neurólogo y teniente coronel médico. Hoy lo que vamos a hacer es un cambio de roles y bueno, él ha accedido a realizarme una entrevista, por lo cual se lo agradezco muchísimo. Antes de iniciar la entrevista, me gustaría invitarlos a escuchar dos audios. El primer audio es un audio en el cual me ha sido enviado hoy, un audio corto con 2 mantras especialmente para este programa. Son mantras que están cantados por la señora Hiroko de Japón. El primer mantra es Fudomyo y el segundo mantra es Yoyu-san. Ambos son en este caso de budismo Shinryo. Así que los dejo con el primero de los audios y luego le hago la introducción del segundo de los audios. Que lo disfruten. Fudomyo jiku no goreju no maku samanda basarada senda makaro shadaya sovataya tarata kamam joju san namu shinyo namu shinyo namu shinyo namu shinyo namu shinyo. Bueno, este fue el primer regalo que nos hizo el día de hoy. Como recuerdo que es un regalo de Hiroko-san, de la señora Hiroko, que nos ha hecho llegar hoy como una bendición para este programa y para todos los que nos estamos conectando. Y ahora, este segundo audio, me gustaría leerlo, el detalle que les voy a poner, es un audio de un proyecto que hemos estado trabajando en los últimos días. Es una composición, la que voy a colocar, una composición musical de la corta sobre Shikin Haramisu Daikomyo. Shikin Haramisu Daikomyo es lo que recitamos antes de empezar la clase y al finalizarlo, es lo que nos une. Me gustaría comentar que esta idea nació como un regalo para Hasume Sensei, porque él fue el que creó Shikin Haramisu Daikomyo y se ha convertido en un legado de amor, respeto y cariño y de conexión alrededor de este planeta. Y hoy lo cantamos para que siga siendo pues, una razón de conexión entre todos, de cariño y también para elevarnos espiritualmente. Me gustaría decir que en este proyecto han participado los miembros de mi dojo, de Bujinkan Pedro Fleita Dojo, Isabel, que es compositora y se encarga de los altos, Marian, soprano, Fran, barítono, Sergio, que es tenor, hace de tenor y con ideas musicales, Emilio, con ideas musicales y que colabora en la producción, y Pedro Fleita, que es el quien les habla. Les voy a poner la versión corta, espero que lo disfruten y pronto pondremos a disposición de todos los miembros la versión larga y la corta para que puedan meditar con él y practicarlo y usarlo. Que lo disfruten. Shikin Haramitsu Daikomyo.
Obviamente le dejo este regalo, ¿no? Este regalo hecho por el grupo de estudiantes. Así que le digo todo Shikin Haramisu de Komyo. Y me parece que es fantástico el trabajo que ha hecho este grupo, especialmente Isabel, que todos con nuestra voz, de forma independiente, hemos podido conectarnos. Bueno, Asensio, creo que te veo por ahí, ¿me escuchas? A ver si me centro en la... Sí, sí, te escucho, Pedro. Sí. Hola, Asensio, qué bueno verte. ¿Qué tal? Igualmente. Nada, muchas gracias por estar al otro lado. Muchísimas gracias. Bueno, él es el doctor Asensio, instructor senior de la Bujinkan Shidoshi, pasó el Kodantes en un momento muy especial y además, bueno, es neurólogo, doctor, como decía, teniente coronel del ejército. Bueno, Asensio, me pongo en tus manos. Bueno, pues en primer lugar agradecerte, Pedro, que hayas aceptado esta devolución, porque me da una gran alegría poder devolverte la iniciativa que tuviste conmigo hace unos años cuando me entrevistaste por la radio. Entonces, mi idea hoy es hacer, aunque hay muchos testigos, ¿no? Hacer una conversación íntima que estará
seguro llena de matices sutiles, que muy probablemente va a ser críptica para los curiosos, para los que llegan simplemente de primera vez, ¿no?, a adentrarse en el mundo de la Bujinkan, pero que yo entiendo que el respeto al Nimpo y al Budo obligan a ello. Como es una entrevista, no me queda más remedio que presentar al entrevistado, así que ahí va mi presentación tuya. Pedro Freitas es un canario de alma libre que ha dedicado su vida a la transmisión de un legado milenario de origen japonés, en el que se funde un exquisito arte de defensa, de refinamiento espiritual y de terapias de carácter ancestral conocido como Bujinkan. Tiene una asentada reputación internacional que cultiva ininterrumpidamente con múltiples seminarios en medio mundo y con innumerables viajes a Japón, donde honra el legado que recibe de su maestro Hatsumi Sensei. Espero haberte hecho justicia. Muchísimas gracias, Asensio. Bueno, y como hay que empezar por algún sitio, hagámoslo por los viajes. Más de 500 viajes intercontinentales a Japón a lo largo de tu vida. Lo he oído ya muchas veces. Ya de por sí es una prueba de convicción difícil de igualar, ¿no? Que, sin embargo, me sugiere que en tu interior hay una larga pugna entre la obligación y la devoción, porque la mayoría de tus días transcurren en otra isla volcánica. Sí, ciertamente. ¿Me escuchas, verdad? Sí, perfectamente. Vale. Para ser sincero, bueno, en Japón he estado 122 veces, pero sí he recorrido, ya lo sabes, pues he tenido la fortuna de recorrer pues diferentes continentes, he podido transmitir las enseñanzas a Hatsumi Sensei. Bueno, obligación, no. Lo hago porque quiero. Amor, sí, por lo que hago, fantásticamente. ¿Momentos de dudas en la devoción? No, para nada. ¿Momentos de dudas de volver? Muchas. De volver aquí. Muchas. Esa sensación que tienes, ¿no?, de que perteneces a otro lugar, que yo creo que también tú la has tenido, y que luego te cuesta mucho poder reincorporarte cuando vuelves a la ubicación. Quizás también es la propia incapacidad personal de poder adaptarme a la vuelta, ¿no? A la vuelta, ¿no? Un Ryu, dragón de las nubes. Es por esa razón, por tu nombre, porque toma título la entrevista, ¿no? Un paseo por las nubes. Háblanos de esta tradición por la cual el maestro bautiza a sus alumnos. Sí, esto es una costumbre ancestral que, bueno, tampoco se llevó durante mucho tiempo entre los occidentales, sino más bien entre los maestros japoneses, y él a sus alumnos directos japoneses pues le ponía el búho, que es el nombre marcial, en base a lo que él sentía en ese momento y las características de la persona. Bueno, yo recibí el nombre de Unryu. En aquel momento, pues sabes que como un niño pequeño que recibe un juguete y no entiende qué es lo que hay alrededor, sí. Luego, claro, sí, luego te das cuenta que en realidad lo que te está diciendo, pues mira, Pedro, tu misión va un poco por ahí, entonces tú tienes que meditar un poco en estado muga, vas a quitarte de soberbia, quitarte de consideraciones extra egocéntricas, ¿no? Y decir, bueno, vamos a hacer de la forma más humilde más posible el trabajo que he decidido y he aceptado, porque en ningún momento ha sido una obligación, sino sobre todo, Asensio, ha sido una opción. Ahora que yo la haya tomado, como tú decías en la primera pregunta, como una obligación, en algún momento puede ser quizás pues el concepto de compromiso que uno mismo pueda tener. Pues que a mí, como me he puesto a pensar sobre ello, ¿no?, veo que la nube es una alegoría muy rica. Es algo que está en constante adaptación etérea al soplar del viento. Puede ser plácida en cielos repletos de algodón o amenazante y peligrosa cuando descarga el rayo. Benéfica cuando riega la tierra. ¿Crees que Hatsumi Sensei se inspiró en todas estas imágenes para darte el nombre? Sí, yo creo que igual él podría haberse inspirado en eso, o quizás, como decía el otro día la doctora Tokuda, Sensei nació antes de la guerra, vivió la guerra y vivió la posguerra. Y hay muchos conceptos dentro del mundo japonés que él da por hecho que nosotros lo tendremos que entender. Pero conceptos y alegorías, y claro, entonces yo creo que viene un poco por ahí, ¿no? Es decir, esos conceptos, ¿no? Hubieron varios guerreros, también, anteriormente también se basa en los nombres de otros guerreros, de otras artes marciales o de otras categorías, incluso de sumo hay guerreros que se han llamado Unryu. Y bueno, quizás yo pienso que lo leo en estos momentos con una simpleza, Asensio, que la simpleza es: vuela, Pedro, vuela. Es que he leído que muchas de tus reflexiones y tiempos de introspección creativa
se han dado en medio de las nubes, en miles de aviones que has tomado para hacer tus viajes. ¿Qué es lo que Así encuentras es. allá arriba? Te encuentro primero la desconexión del teléfono móvil, eso es evidente. Y de todos los medios. Y poder tener, sí, la verdad sí es cierto. Esto ahora me hace recordar que casi la mayoría de los artículos, de las notas, de los proyectos que vienen, tengo como momentos de lucidez visionaria en los aviones. Es ese momento en el que estoy como solo conmigo mismo, realmente, que hay mucha gente alrededor dentro del avión y me permite estar tranquilo, ¿no? Y sosegado, y por lo cual vienen ideas como muy aclaratorias. Y es verdad, el 90%, 95% de las ideas de todos los libros y publicaciones que hemos realizado han venido en los aviones, que no digo qué compañía. Bueno, y aunque creo que voy a adivinar la respuesta, me la guardo todavía. ¿A dónde viajas tú cuando necesitas recargarte? Vale, eso es una buena pregunta. Antes siempre salía corriendo, es la palabra, viajaba hacia Japón. No hacia Japón, hacia donde estaba mi maestro, porque hay que entender un concepto muy importante. Sensei está en Japón, pero cuando Sensei viajaba alrededor del mundo, para otros países, yo iba. Vale. La señal estaba justamente ahí. En los últimos tiempos viajo hacia mi interior, mucho más, para encontrar esa conexión que la había aparcado porque tenía mucha facilidad para viajar en los aviones hacia el encuentro de mi maestro. Entonces, ahora está siendo muy rico esa conexión que estamos teniendo cada día, casi sin palabras, y es desde el interior al interior, desde el alma al alma, desde el corazón al corazón. Y bueno, una pregunta. Cuando tú llegas, que has viajado, que has ido mucho allí, quizás es tu país preferido, ¿no? Bueno, quizás no es una realidad. Cuando llegas a Japón, ¿qué es lo primero que te hace sonreír? Me encuentro en una parte de mí mismo. Lo primero que me hace sonreír es coger el kimono y irme a entrenar con mi maestro. Fíjate, Asensio, que durante años, casi la mayoría de los viajes, yo siempre he hecho coincidir los viajes de mi llegada porque como Hasumi Sensei ha cambiado la dote de clase, sí, con su clase. Es decir, mi objetivo ha sido como claro, es decir, he intentado no tener muchas interferencias y siempre he ido para empezar a entrenar con mi maestro y al finalizar el viaje terminar con él para tener el mensaje, tener su influencia. Para mí es importante, es una influencia libre, que no esclaviza, sino una influencia que te dice, anda Pedro, muévete tú y ahora empieza a desarrollar tu propio camino a través de esta influencia, ¿no? ¿Y cuando vuelves a Canarias? ¿Qué Cuando vuelvo a Canarias, te hace sonreír? Estoy en casa. Bueno, ¿sabes qué pasa? Que como es una conversación privada, y no nos están escuchando nadie, pues eso de casa es difícil, ¿no? Porque cuando dices volver a casa, pero yo me siento que estoy en casa en otro lugar, a veces hieres sensibilidades. Yeah. Si la persona no comprende tu corazón. Entonces, mi casa está donde yo esté en aquel momento. Y cuando Sensei dijo hace muchísimos años, dijo, le preguntaron, ¿de dónde es usted? Y él dijo, no, yo soy un UFO. Yo soy un UFO, yo soy un ovni, soy un objeto volante no identificado. Cada día entiendo mucho más eso. Es decir, yo estoy en casa donde quiera que vaya, porque hay tanta gente maravillosa alrededor del mundo que te hace sentir en casa. Y luego, evidentemente, yo me siento muy cómodo cuando voy a ver a mi maestro en ese entorno. Lo conozco, me muevo cómodo, me muevo muy bien. Y cuando vuelvo a casa, pues claro, como todo, cuando dices tú vuelvas a casa, vuelvas a Canarias, vuelves a las responsabilidades, a los compromisos, pues también un poco la carga ahí, ¿no? Entonces, ¿dónde está casa? Casa está en el momento que tú te encuentras y en cada lugar, ¿no? Y con la gente maravillosa que hay. Muy bien. Bueno, pues como he avanzado, esta disposición tuya permanente a la transmisión del legado nos obliga ahora a contemplarlo, el mismo legado, con una serena mirada. Y este va a ser el leitmotiv del segundo bloque de preguntas. Entonces, la primera pregunta, quiero que para empezar escuches los siguientes sonidos y palabras con los ojos cerrados antes de hacerte la pregunta. La P con la A, pa. La P con la E, P. Rosa, rezo, risa, rusa, raza. Ahí está el perfume de la rosa. Cógelo en tu sinrazón. Shu, ha, ri. ¿Te resuena?
enmarcamiento sideral. Esas son las sensaciones que tengo. Enmarcamiento sideral. Es la sensación que tuve justamente ahora cuando me estabas haciendo las preguntas. No me digas por qué, pero era un enmarcamiento sideral. Un enmarcamiento sideral lleno de vida. Era como una cascada. Estaba cayendo una cascada, escuchaba el sonido de la cascada. La cascada es un símbolo muy importante en Japón, el taki. Hay una prueba que se llama el taki shugyo, en el cual tú te introduces debajo de la cascada y normalmente haces el mantra y los mudras de Fudomyo, que lo colocamos al principio, para limpiar unos cortes debajo de la cascada, y es un sistema de purificación interno. Esa es la sensación que tuve, un enmarcamiento sideral con una cascada, era como un marco en el cual caía una cascada. Bueno, la risa. Un aspecto chocante al que inicia la práctica, ¿no?, es la risa y la alegría que afloran constantemente en el dojo. Y máxime, si se me acepta la expresión, que allí se reparten chutos como gazas de pan. A veces se dan más de lo que se paga por la mensualidad, ¿eh? Sí. No lo conozco mucho, porque solo he estado una vez en Japón, pero yo aprecié que Hatsumi Sensei es una persona afable, que tiene un sutilísimo sentido del humor y que su sonrisa, su enigmática sonrisa aflora con mucha facilidad. ¿Coincides conmigo que no es una casualidad, sino es un signo de buena práctica el que reine el buen humor en un dojo? Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Y bueno, recuerda que cuando yo fui a Japón la primera vez y me encontré a mi maestro, yo venía de un arte marcial que era como, ¿sabes cómo es? Que a veces también se exageran cuando llegan a Occidente, súper estricto, súper exagerado, en el que no se podía reír, que todo muy serio, todo muy organizado. Claro, cuando yo llegué la primera vez y encuentro a Hatsumi Sensei y me pone la mano encima, me mira con aquellos ojos y está sonriendo, tan natural, y llegó al dojo, fíjate tú que yo lo conocí en la calle de su casa, pero cuando llegó al dojo a la primera clase y veo que se deja la misma ropa casi que traía de la calle, se pone un pantalón de kimono, se pone el cinturón y empieza a entrenar, y todos riendo y, como dices tú, repartiendo golpes. Yo digo, wow, ¿dónde me he metido? Yo, claro, mi primera pregunta, el chico joven, que artista marcial, que quiere romper madera, que quiere comerse el mundo a patadas. No, nos venció en el primer instante, con la dulzura, con la sonrisa, con el cariño, con el amor, con la transmisión sin esperar nada. Esa fue realmente. Entonces digo, guau, aquí hay algo diferente. Eso fue lo que me impulsó rápidamente, porque el primer viaje lo hicimos 6 personas, lo que me impulsó rápidamente a organizarme de alguna forma en aquellos tiempos, claro, en los años 80, para viajar a Japón solo seguidamente. Porque había una llamada, había algo, era esa dulzura y esa sonrisa. ¿Por qué sonreía en medio de una técnica de katana que estaba diciendo? Pues hay un corte en el brazo o hay un yari que entra dentro de una armadura. Hay algo detrás de todo eso, y es que es el ser humano. Hay un dicho que dice, es muy fácil ser un meijin, pero es muy difícil ser un tatsujin. Es muy fácil ser un gran profesor de artes marciales o un gran artista marcial, pero qué difícil es ser un artista, una persona completa, un ser humano completo. Entonces, pues yo creo que va por ahí. Que desde mi sentimiento, ¿no?, en la práctica Bujinkan, me he dado cuenta que hay muchísima energía femenina en la práctica. Así es. Hay pocos certeros y fugaces golpes, no se aprecia con facilidad lo que sucede realmente entre Tori y Yuke, y luego tras cada secuencia motora, que eso me dejó perplejo, ¿no? Se indaga Uke sobre lo que ha sentido, ¿no? Sentimiento, feeling. Entronca con todo lo que estabas diciendo, ¿no? Cómo lo blando derrota a lo duro, ¿no? Como el amor derrota a la confrontación, ¿no? Al deseo de confrontación. Así es. Fíjate que en una ocasión Hatsumi Sensei decía que dentro de la base de la práctica de la Bujinkan Dojo ponía pues el Kihon-Happo y otros conceptos, pero ponía la práctica de la defensa personal femenina, para poder traducirlo al español, el Go-Shin-Jitsu. Es muy importante para todos los miembros, especialmente los hombres, que practiquen como practicaría una mujer en el combate. Porque es que no hemos olvidado de eso. Y yo creo que tienen una dulzura, una apreciación de la situación, una apreciación de las circunstancias, que a veces a nosotros nos falla, porque nos centramos en la parte muscular básicamente y olvidamos el resto de las cosas. Yo creo que son grandes profesoras, grandes maestras cuando las tenemos como estudiantes, como compañeras y como ukes, evidentemente. Y como dices tú, hay una gran dosis de energía femenina. Por cierto, muy necesaria, especialmente en estos tiempos. Necesitamos energía materna. Es muy importante. Ya. De hecho, mira, recuerdo un día que en el dojo nos dijiste a los presentes, dice, ni mil flechas me destruirían. Pero en ese momento completaste la frase diciendo,
pero que te aparecía como temible el poder letal de las kunoichi. No ha cambiado mi opinión. ¿Hablamos de algo en particular o es una frase genérica? No, porque yo te dije 10.000 flechas, ¿no? 10.000 flechas, se me había olvidado y tenía que haber dicho 10.000 unas, ¿vale? No, sí, realmente es real, es que fíjate tú la capacidad, la figura de la kunoichi en la historia, dentro, tú que te dedicas eres militar, ¿no? Sabrás la figura, la femenina, la importancia que a lo mejor ha tenido en algunos momentos históricos, pero ¿por qué la figura de la kunoichi en la situación de conflicto dentro de la práctica ninja? ¿Por qué se dio tanta relevancia? ¿Por qué no en la casta samurái o nuestra casta o en otras escuelas? En esas escuelas había casos excepcionales, pero era muy usual en la práctica de la Bujinkan que la mujer tuviese un papel relevante, muy importante. ¿Por qué? Porque son capaces de llegar a donde no podemos llegar otras personas. Y entonces, y llegan con eso, con el arte del amor y de la paz. Evidentemente, cuando se convierten en kunoichis, luego llegada al objetivo de la misión, se convierten en feroces y temibles ninjas. Bueno, esto me trae a colación otro aspecto y hablo de experiencia propia, ¿no? Crucial de la práctica Bujinkan, la relación con la sombra, la propia y la ajena. Cómo van aflorando a lo largo de los días, de los años, ¿no? La conciencia de zonas ocultas de uno mismo, conforme se avanza la práctica y vas viendo las sutiles relaciones entre el bien y el mal. Muy bueno, interesante. Primero yo diría que el concepto de bien y mal y el concepto de correcto e incorrecto son conceptos muy humanos, que si cuando uno se eleva bastante, eso como que lo aparca, porque realmente es muy humano para poder movernos aquí, pero nos sirve como código de actuación, ¿no? Yo diría que, ¿sabes que en la Bujinkan, cuando practicamos en el dojo, por ejemplo, tenemos el omote y el ura? El omote y el ura es un claro ejemplo sencillo de que hay una parte que es muy clara y dentro de esa parte muy clara hay una parte que es casi invisible, que no se puede ver, que está escondida en la propia sombra del oponente o en la propia sombra del adversario que está defendiendo o atacando o en la propia sombra de la acción. Entonces, ¿cómo podemos acceder a esa sombra? Solo podemos acceder a través de la capacidad de visión, de ser capaz de entrar dentro de la sombra visionando qué es lo que ocurre en un estado de fugacidad de tal magnitud que no corra peligro tu vida. Esa es la forma que podríamos acceder a ella. ¿Cómo se consigue? Entrenando. Por eso tenemos los 18 niveles de práctica. Primero, refinamiento espiritual. Aprovecho para decirlo, Asensio. Pienso que deberíamos prestarle más atención, ya que es un mensaje para todos, los profesores especialmente, y profesoras, al refinamiento espiritual. Es un acto individual. Y que si tienen dudas, hay compañeros y compañeras que pueden ayudar. Pero el refinamiento espiritual para mí es primordial. No solo la práctica del tatami, no solo la práctica del Kyon-Hapo o el Tai-Jitsu, hasta el momento en el que eres capaz de que el Tai-Jitsu o cualquier herramienta que uses se convierta en tu refinamiento espiritual. Ese es el objetivo. Cuando tú entrenas en el tatami y lo que estás haciendo, aunque parezca una patada independiente, un golpe al aire, una proyección, realmente estás refinándote con el compañero o la compañera y haciendo un espacio de refinamiento mutuo que nos permite la libertad de acción. Me acuerdo yo que alguna vez te dije que iba a clase y me parece que estaba en un estado de meditación en la acción. Es que es real. Es que el budo es meditación en acción. Eso se llama Sashin, con Z, porque está la diferencia entre Sashin y Sanshin. Sashin es el concepto de estar calmo, tranquilo, en paz, pero un poco en vigilancia. Y el Sanshin, que para mí también es importante, porque a veces hace mucha referencia al Sanshin no Kata, una forma con 5 elementos. No. Cuando Sensei dice Sanshin no Kata es ser inocente como un niño. Dejarte jugar, caerte, tirarte al suelo, no intentarlo, dejar que ocurra, disfrutarlo. Podríamos hablar del nagare, ¿no? Deja que ocurra. Entonces, cuando deja que ocurra, aparece la magia. Bueno, pues justamente, oye, entroncan las preguntas, ¿no? Porque otra de las manifestaciones que percibo yo en la práctica son la aparición de frenos, conscientes e inconscientes al perseverar el camino, como puede ser la relación con los miedos, las lesiones. Grandes artistas marciales, Bruce Lee, el propio Hatsumi Sensei, hicieron frente a largos periodos de impotencia física por enfermedades. ¿Cómo has vivido y superado los tuyos?
Bueno, yo los he vivido, no sé si los he superado, porque los miedos, ¿verdad? Están ahí siempre, ¿no? Ahí los tienes, ¿no? Ahí los tienes. Bueno, a ver, claro, yo tengo una referencia muy grande con Hasume Sensei, porque es como mi relación con él, yo diría que, para poder dar sentido a tu pregunta, ¿no? Que es más de un hijo y un padre y un hijo, pero tengo dos conceptos. Cuando llegué la primera vez a Japón, él decía Kanga Enaide y no Think. No Think es no pensar, evidentemente, pero él usaba la palabra inglesa y Kanga Enaide es no pensar también, y keep going. Decía, no Think, Kanga Enaide, keep going, mantente en el camino. Pues cada vez que yo tengo un recuerdo sobre esto, una vez que estaba en una circunstancia un poco personal, joven, que no sabía por dónde salir, y llegué a Japón, no avisé que me iba a Japón, o sea, no había teléfono móvil en aquel tiempo, y llego y cuando estoy cerca de la puerta de Hasume Sensei, en aquel tiempo no había casi nadie. No, éramos tres o cuatro. Y antes de abrir la puerta ya estaba escuchando por el interior, Pedro, entra, en japonés. Claro, fue maravilloso. Entré y yo quería hacerle la pregunta. Estuve todo el viaje que me sentaba en su sala para hacerle la pregunta, era una pregunta personal. Me preocupaba cómo hacer esta pregunta. Estaba concentrada más que en mi pregunta. Fíjate tú, no en su respuesta, en mi pregunta. Y de repente iba a hacer la pregunta y de repente se levanta Asensio, se levanta y se va al baño. Iba a hacer la pregunta y de repente se levanta, Pedro, espérame que voy a pasear a los perros. Iba a hacer la pregunta, mira, espera Pedro, que voy a llamar por teléfono. Digo, a ver, y de repente terminamos, él se sienta y me dice, bueno, Pedro, Sensei le va a hacer una pregunta. Sí, ahora. Le hago la pregunta y me dice, pero mira, Pedro, mira ahí fuera, mira la luz de esa ventana, el mundo te está esperando. Vete hacia el mundo, no te metas en la pregunta solo, no te metas en ti mismo, vete hacia el mundo, ábrete hacia la situación del problema. Claro, en aquel momento yo estaba centrado en el problema, lo estaba estrangulando, no tenía respuesta. Él lo que hizo fue liberarme la estrangulación, hizo una contratécnica realmente. Y keep going, y me decía, keep going y no pienses, mantente en el camino y no pienses. Pues yo cada vez que tengo esa duda, me mantengo en el camino y no pienso. Cada vez que tengo las dudas, entreno más, pero entrenamiento individual. No es que hagas 1500 clases más, entrenamiento individual, leo más. Cada vez que alguien me dice eso no lo puedes hacer, me preparo más para hacerlo. Me encantan esos desafíos. O sea que cuando tengo dudas lo considero un desafío maravilloso, porque me permite avanzar en mi camino. Pues en ese camino hay un día crucial, ¿no? En el que el maestro decide iniciarte una nueva realidad cuando te hace el saki. Y ese día se aprende aceptando simbólicamente la muerte, ¿no? Que la voluntad racional a la que habías confiado a la defensa de toda tu vida, esa es la que hablaba, ¿no? De me concentro en mi problema, pues no es así una creencia errónea, sino que empiezas a entrever que hay un universo de sensaciones y certidumbres que se pueden experimentar sin entenderlos. ¿Cómo nace, tú que haces ahora el Saki Test Sueños, cómo nace la inspiración para saber que el alumno está maduro para semejante prueba? Es una buena pregunta la inspiración. Recuerdo un concepto que es el Watari Ninja. Watari Ninja era el ninja viajero. El ninja viajero era un ninja que estaba súper formado, conocía astronomía, matemática, alimentación, era súper formado. Y tenía espacios para, a través de la meditación, encontrar la inspiración. La inspiración es como un toque, como que alguien te hace así y sabes que es el momento. No puedes decir, no es nada racional, sabes que es el momento. Cuando yo, el Saki Test creo que lo hice fue el 17 de noviembre de 1989. Claro, en aquel momento yo tengo unos recuerdos vagos, tengo un recuerdo de la acción, pero sí lo que recuerdo es la sensación de compromiso y de responsabilidad que me pusieron luego, que nació como una responsabilidad mucho, mucho mayor. Durante estos muchos años he pensado que la responsabilidad era sobre otros y ahora me doy cuenta que la responsabilidad es sobre uno. Por lo cual, la inspiración no es algo con lo que yo me peleé mucho, Asensio. Es como, el orden me preguntaban desde Estados Unidos, además Salvador Pepe, en una videoconferencia, pero ¿cuándo escribe los libros? ¿Cuándo tienes la inspiración? Es que no. La inspiración aparece. Tú la llamas, a veces viene, pero a veces no viene, aparece. Y entre más la llamas, parece que más se esconde. Entonces, yo creo que al final todo es abrir el canal, dejar fluir, y cuando sientes y huele el olor que emite la inspiración,
que es como el olor de una rosa o el olor de un alimento, cuando ya los has olido, ya has estado en la inspiración, porque la inspiración tiene que ver mucho con la iluminación, con el satori. Esos momentos de iluminación personal es inspiración y tú dices, ¡guau! La rosa, ahora es el momento. Entonces aprovechas ese momento, porque es un tobogán, te tiras, terminas y luego ya no sabes cuándo te vuelves a subir al tobogán. A ver cuándo aparece de nuevo el tobogán, ¿sabes? Y para perder el tiempo, ya si quieres subirte al tobogán, ¿no? Ya como broma, ¿no? Te vas al parque, a un parque infantil y te tiras al tobogán muchas veces a ver si a vacilar al parque, ¿no? A vacilar al parque, pero no aparece, no aparece. Otra cosa, ¿cómo cambió tu expresión en la práctica marcial de Bujinkan, el aprendizaje de las técnicas curativas? Claro, eso, yo siempre me sentía atraído por ello, ¿vale? Pero no estudié la carrera me hubiera encantado estudiar una carrera más cercana a la medicina. En su momento yo estudié magisterio para enseñar, porque no me podía permitir hacer otra cosa, yo era mi padre trabajando. Pero era muy mal estudiante, Asensio, ya que lo voy a decir, pero no voy a promocionar que seamos males estudiantes. Bueno, te puedo decir que, y lo tengo que decir porque es importante, uno de los años que repetí, yo repetí un año que casi mi padre me mata, que recuerdo. Repetí un año magisterio y yo me pasé ese año en el bar, el año anterior, en la cafetería de magisterio. ¿Y sabes qué hacía magisterio? Tú sabrás de eso, porque has tenido experiencias parecidas. Hacía el periódico de la escuela. Aprendí tanto haciendo el periódico de la escuela de magisterio, aprendí tantos conceptos. En esa cafetería, tengo una imagen de esa cafetería y los bocadillos de tortilla en la parte de atrás y el olor, ¿no? Pero sí. aproveché ese año como nunca lo había aprovechado. Después al año siguiente pues pude finalizar. Se me fue el tema de la pregunta, perdona. La relación entre la práctica curativa, el iniciarte en la práctica curativa, ¿cómo cambia tu arte marcial? Vale. Como te decía, siempre me sentía atraído. Yo antes de practicar Bujinkan, yo siempre hice algún intento de conocer alguna cosa, pero llego a Japón y veo, el gesto es muy sencillo, veo que hay alguien que está entrenando y se cae, y se saca un hombro. Entonces veo que mi maestro coge una botella de plástico, se la pone debajo del hombro, coge un cinturón, un obi, el cinturón que usamos para entrenar, le hace un amarre con una carpeta plástica y él sigue entrenando. Y esa cosa tan sencilla, que para un chaval de 20 y pico años, que no había internet y demás, que estaba asociado no con la medicina, ve eso y digo, ¡oh! Aquí pasa algo. Y de repente veía que alguien a lo mejor se desmayaba y Sensei llegaba y en el oído lo soplaba y volviera a la reanimación. Digo, uy, aquí está pasando algo. Entonces, pues le hice una pregunta y de repente la pregunta fue porque me puse enfermo en Japón. Me puse enfermo en Japón y Sensei agarró una brecarta, un cuchillo japonés, le puso, lo quemó con un mechero y me lo colocó en una zona muy determinada del cuerpo. Digo, uy, aquí pasa algo. Y cosas como esas me fueron dando pistas. Y entonces entré en contacto con las enseñanzas de Asume Sensei sobre la Matsutatara, el conocimiento de la naturaleza, la salud, etcétera, etcétera. Pero en el momento que entro realmente en contacto de práctica y de enseñanza de lo que había aprendido a nivel curativo, por decirlo de alguna forma, se abre un despertar muy importante. ¿Por qué? Porque me doy cuenta que no estoy utilizando la técnica que aprendí originalmente, por ejemplo, osteopatía o acupuntura, sino estoy utilizando la filosofía y los movimientos de la Bujinkan Dojo. Y eso me da una cierta comodidad para entrar en ciertos sectores y en ciertas áreas que no permitían las técnicas tradicionales tan metodológicas. O sea, la filosofía y el concepto del budo me permitía acceder y ver ciertas puertas, como decías tú antes, en la oscuridad y en la claridad, que no me permitía hacerlo con el método tan establecido de los sistemas, que además son maravillosos, pero que a mí no me servían en aquel momento, no me podía acceder a través de los métodos habituales. Entonces, claro, para mí fue un cambio. En el momento que me di cuenta que no solo el budo funciona dentro del tatami, sino que cuando hacemos budo estamos aliviando el alma, ¿no? Estamos aliviando el alma y aliviando enfermedades a otras personas, ¿no? Más bien mostrándole el camino para que ellos lo solucionen. Si es que es solucionable. Y si no, pues aceptarlo. Yo he percibido una evolución en lo que es la escuela de un Ryukai, lo que son mis conversaciones con los Shihanes canarios, en donde se destilan unos años lejanos, llenos de épica espartana, ¿no? Que podía quizás representarse con frases, tú has dicho alguna, ¿no? Del tipo, no hay dolor, no hay límite, nada debe pararte. O el testimonio de más de uno también
que recuerdan cómo concatenaban las clases de una misma tarde por puro amor y por pura pasión al arte. Ahora, sin embargo, pues hablan de sutilidad, de sensibilidad, y parece que indagan ya en ese punto de existencia de donde emanan las ideas. ¿Estás de acuerdo en esa evolución? Totalmente de acuerdo. Es cierto que ambas deben estar combinadas. Yo, en mi caso, sigo concatenando. Un viaje tras otro, yendo de un país a otro, de una ciudad a otra, es como si estuviese haciendo muchas clases. Pero sí es verdad, ya empezamos a indagar hace mucho tiempo en el espacio de lo sutil. Y hay una anécdota que nos comentaba Hasume Sensei en el último viaje. Y yo no la conocía. Y es que cuando Hasume Sensei viajaba 16 horas ida y vuelta en un tren para entrenar un día y medio con Takamatsu Sensei, a veces Takamatsu Sensei no le enseñaba nada cuando llegaba allí. Le decías, ponte ahí, o lo dejaba solo. Claro. Y él un día pues le dice, pero Sensei, ¿y usted no me... vengo tan lejos y no me enseña? Takamatsu Sensei le decía, pero si es que no estás preparado para lo que te voy a enseñar, ¿por qué te voy a enseñar? Espérate, cuando estés preparado te lo enseño. Maravilloso. Me parece maravilloso. Claro, porque estamos, ¿verdad?, en una sociedad del fast food. Sí. Todo lo queremos rápido. Y entre más rápido lo queremos, más rápido nos estrangulamos. Más rápido nos ahogamos. Entonces, bueno, esperar un poco también conviene bien. El momento de la sutileza. Pero a que es maravilloso, Asensio, escuchar a los chicos que entrenan, que son hoy profesores, y otros que no son profesores, hablar de la sutileza. Gente que ha sido etrusca, como dices tú, espartana, que así... Pero hablar de la sutileza, que no podemos olvidarla. La necesitamos. Este mundo, este planeta necesita de personas que puedan ver los dos lados. Necesitan de personas que vean la sutileza y la puedan compartir con otros. Si no, ¿cómo va a sobrevivir esta especie? No veo opciones. Ahí estoy totalmente de acuerdo contigo. Me acuerdo también de otra frase preciosa, ¿no? De que la espada es la prolongación del alma. Y te quiero hacer una pregunta. Háblame del mune y del perdón. Totalmente de acuerdo. Si la espada es la prolongación del alma, la suka, que es el mango, es el cordón umbilical. El mune es donde reside lo que se ve. El perdón es lo que reside lo que se ve, no lo que no se ve. Por lo cual el mune y el perdón están unidos, es el mismo alma. Todo lo que puedes agarrar por el mune, lo puedes perdonar. Hay algunas personas más habilidosas que pueden agarrar el ha, que es el filo. Cuando agarran el ha y no son cortados, pueden perdonar con más franqueza y llegar mucho más allá. Sin perdón, no hay espada. Sin cordón umbilical no hay conexión, no hay suka, no hay mango. Por lo cual, conexión, mango, perdón, todos al mismo tiempo. Qué maravilloso es perdonar a otros, pero qué difícil es perdonarse a veces a sí mismo, ¿eh? A uno mismo, sí. Uy, qué difícil, ¿eh? Qué difícil. Me está pegando una bronca Maribí porque llevamos ya... Sí, porque llevamos ya mucho rato. No le importa, pero bueno, hazme una preguntita más que no pasa nada. Una más. Sí, la que tú quieras. Me haces... Elija o dos, la que tú quieras. Te voy a hacer dos más, porque así son. Tras tu último viaje en febrero, dijiste que para que se produzca la transmisión en Bujinkan a la siguiente generación, basta una persona. Se me parece entonces que frente a muchos que pueden pensar que el Soke pudiese hacer un nombramiento, es más que posible que sonriéndose haya optado por enterrar a Excalibur en la roca. ¿Estás de acuerdo? Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Recuerda que un hijo no necesita un diploma de su padre. Pues entonces viene la última pregunta. Esta pregunta me ha ayudado la doctora Hatsuko, que se ha desvelado por resolvérmela esta noche. Y ahí va. ¿Es posible en el ciclo del samsara que esta frase en japonés formal entre dos hombres fieros a mitad del siglo pasado consumara la relación entre dos almas? Ore ga shitte iru koto zenbu mattaku zenbu omae ni oshieta. Lo que yo sé, todo, absolutamente todo, te enseñé. ¿Pudo ser así esa frase, Pedro?
Esa frase no tiene respuesta, lo sabes, ¿no? Lo sabía. Mira, hay un dicho, sí, pero es buenísima la pregunta y lo que acabas de pronunciar, es una oración casi lo que acabas de decir, ¿eh? Es muy fuerte porque va dentro directo del alma. No sé si conoces la experiencia en el budismo zen, que también se puede aplicar en las artes marciales tranquilamente. Se dice que no hay ningún profesor que pueda convertirse en un maestro si no desea que sus alumnos lo superen. Ajá. Si tú solo quieres alumnos que estén por debajo de ti, eso tiene fecha de caducidad. Si solo quieres alumnos que piensen como tú, se hunde todo el conocimiento delante de ustedes. Pero si lo que buscas son alumnos y alumnas que te superen, que sean mucho mejor que tú en todos los aspectos, entonces sabes que el arte va a perdurar de generaciones en generaciones. Eso es lo que buscamos aquí. Pues muchas gracias, Pedro. Ha sido un Asensio, placer igualmente. compartir contigo esta conversación íntima, ¿no? Pero maravillosa, ¿verdad? Pero que Asensio, quedará para las generaciones. Asensio, te agradezco muchísimo el ratito que nos estás dedicando. Sabes que yo sé que tú estás ahí al frente también de toda la situación y te lo agradezco, ¿no? Te lo agradezco como ciudadano. También, pues, si me permites, como maestro, te agradezco y me siento honrado de tener una persona, un estudiante, en este caso en el dojo, como tú, que en realidad también es mi maestro. Porque al final, si no entendemos la valía de la ida y la vuelta, de la vuelta y de la ida, del yin-yang, del yin-yo, del ure o mote, no podemos tener una vida plena. Así que muchísimas gracias, que tengas un feliz día y nada, seguimos, nos vemos muy pronto en el tatami, ¿vale? Cuídate. Hasta ahí. Igualmente. Arigato gozaimasu. Domo, ¿eh? Domo. Bueno, no tengo mucho más que decir. Yo creo que Asensio es una persona que está bastante elevada y entiende perfectamente cuál es la esencia de la Bujinkan Dojo. Y gracias, Asensio, por tocar dentro de mi alma y gracias por hacer que esta conversación sea tan amena sobre aspectos tan esenciales y cruciales en la humanidad. A todos los seguidores, a todas las seguidoras, muchísimas gracias por estar ahí. Maribí, gracias por avisarme, gracias por hacer este proyecto una realidad. Te doy las gracias todos los días porque hay que ser grato. Lo veo, en principio, la semana que viene, que vamos a estar con un proyecto de unas jornadas virtuales de terapias naturales, pero vamos a intentar, a lo mejor voy a hacer también algún live, vamos a verlo, sobre los conceptos filosóficos de las artes marciales. Les deseo muy feliz fin de semana. Mañana tenemos, recuerden, tenemos una videoconferencia con Austria, con la Bujinkan de Austria y con la Bujinkan de Europa. Y nada, sean felices, disfruten, lean mucho, respiren mucho y, más que nada, sonrían. Sean felices. Chao a todos. Estamos de nuevo.